Saludo a todos los que se han sumado en las jornadas de ciberseguridad para informáticos y como ya es de estilo en las últimas charlas que hemos organizado desde la Facultad de Ingeniería del Ejército, en esta actividad vamos a tener a los alumnos del curso de ciberseguridad, el curso universitario en ciberseguridad que hemos organizado junto con la Universidad Mayor de Chile, la Universidad Libre de Colombia, seccional Cali, y el Instituto de Ciberseguridad de Guatemala, en este esfuerzo de compartir conocimiento en un módulo que hemos llamado criptografía aplicada. Nos va a presentar en el día de hoy la licenciada Edith García, que mayormente todos conocen, especialista en criptoanálisis, en criptografía, docente también del posgrado de especialización en criptografía y seguridad teleinformática. Edith nos va a hacer un repaso de temas de criptografía asimétrica, especialmente cifrado en bloque, y luego todo el módulo de criptografía asimétrica que está previsto para la jornada de hoy. Así que, Edith, ya te doy la palabra. Bien, entonces, bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a, como ya dijo César, hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior y continuar con los cifrados en bloques. Cuando terminamos con los cifrados en bloques, vamos a empezar con el tema que teníamos ya agendado, que es criptografía asimétrica. Ahí estamos. Bueno. En la charla anterior habíamos tratado dentro de criptografía asimétrica los string ciphers. Y como caso particular de string ciphers habíamos visto los cifrados de tipo Burnham, lo que llamábamos one-type pad. Recuerden que la idea era, dado un mensaje que yo quiero enviar a otra parte, los datos en claro, bueno, yo los voy a cifrar. ¿De qué manera? Los datos los paso a una secuencia binaria y esos datos los sumo XOR con la salida pseudo aleatoria. ¿Se acuerdan que también habíamos definido algunos conceptos o propiedades que debería cumplir la secuencia? Los sumo XOR bit a bit para dar como resultado los datos cifrados. La otra parte recibe los datos cifrados y suma XOR la misma cadena cifrante, o sea, Alice y Bob deben generar la misma cadena cifrante, y Bob descifra así el cifrado que le ha enviado Alice. La idea de este tipo de cifrado, también lo comentamos, se conoce como one-type pad. Shannon, mucho tiempo después de que Burnham lo presentara, demostró que un cifrado con estas características garantiza lo que se conoce como secreto perfecto. Ahora bien, seguimos siempre dentro del aspecto de confidencialidad, o sea, lo que estamos viendo nosotros son distintos mecanismos para tratar de proteger la información. Por un lado, los string ciphers, es una forma de, digamos, tratar los datos de alguna manera como para poder cifrarlos, y otra forma de acomodar los datos claros para cifrarlos es dividiéndolos en bloques. Ese tipo de sistema en donde los datos que voy a cifrar los agrupo en bloques de igual tamaño, cifro bloque a bloque y obtengo los bloques cifrados, esos tipos de sistemas se llaman block ciphers. Entonces tenemos string cipher por un lado, en donde los datos en claro, una secuencia de bits, cada bit se transforma sumándole XOR otro bit que depende de una cadena cifrante, y los sistemas en bloques, que son los que vamos a ver ahora rápidamente, que se comportan de esa manera. Dado el texto claro, plain text, lo divido en bloques del mismo tamaño, y lo que hago es, a cada bloque le aplico un algoritmo, que ahora vamos a ver distintos tipos de algoritmos, un algoritmo en bloque con una clave, y obtengo el bloque cifrado.
Tomo el segundo bloque de texto claro, lo paso por el algoritmo, le aplico una clave y obtengo el segundo bloque cifrado. Y así siguiendo. El texto cifrado es la concatenación de todos los bloquecitos de cifrado que yo fui armando en este procedimiento. Ahora la pregunta va a ser, ¿qué le voy a pedir yo que cumpla o qué propiedades pretendo yo del algoritmo este de cifrado en bloques? Acuérdense que cuando vimos los string ciphers, pretendíamos que la salida del algoritmo que me va a generar esa secuencia cifrante fuera tal que cumpliera propiedades de aleatoriedad. O sea, nosotros ya le exigíamos al algoritmo en un string cipher, el diseño tiene que ser tal que la salida de ese algoritmo, los bits que salen de ese algoritmo sean pseudoaleatorios. Ahora la pregunta es, a un algoritmo ahora que va a trabajar de esta manera, va a operar los datos en claro de esta manera, ¿qué propiedades le vamos a pedir que cumpla para considerarlo un algoritmo seguro? Y otra vez sobre este tema trabajó muchísimo Shannon y estableció lo siguiente. Lo que uno quiere básicamente es que, dado el cifrado, yo no pueda obtener ninguna información del texto claro y tampoco ninguna información de la clave. O sea, mirando el cifrado, yo no puedo inferir nada respecto al claro, no puedo inferir nada respecto a la clave. Shannon demostró, no lo vamos a ver nosotros ahora, simplemente comentarlo, que debía de diseñar un algoritmo o un proceso en donde se verificaran dos propiedades. Una propiedad que él llamó confusión y una propiedad que llamó difusión. Dicho más claramente, Shannon lo que demostró es que si el algoritmo en bloques, yo de alguna manera puedo garantizar que es complejo y que tiene buenas propiedades estadísticas, le voy a dar el OK. Ese algoritmo va a ser un algoritmo aceptable, digamos, seguro. O sea, voy a tener que diseñar un mecanismo que me garantice complejidad, ahora vamos a ver a qué nos referimos de complejidad, y que me garantice que esos bloquecitos que están saliendo de texto cifrado sean de alguna manera pseudoaleatorios. Estas dos propiedades, también lo demostró Shannon, se garantizan, o sea, confusión, yo la regla mnemotécnica que tengo, algo que produce confusión, tiene que ver con la complejidad, y difusión tiene que ver con propiedades estadísticas. Las propiedades de complejidad del algoritmo van a estar dadas por las sustituciones. Y las propiedades que tienen que ver con las bondades estadísticas van a estar dadas por las transposiciones. Con esto lo que queremos marcar es, cuando nosotros vimos clásicas, que vimos sustituciones, en particular la sustitución polialfabética, y cuando vimos las transposiciones, esas dos, digamos, esos dos mecanismos que individualmente eran de alguna manera rotos, se demuestra que yo componiéndolos, o sea, haciendo sustituciones polialfabéticas y sumándole transposiciones, o sea, estos dos mecanismos, en un proceso, en un algoritmo, voy a construir un algoritmo fuerte, robusto. La idea general, ya yendo a nivel de bit, es la siguiente. Yo tengo el texto claro y tengo la clave. La idea es que si yo cambio un solo bit de texto claro o un solo bit de un solo bit de clave, el texto cifrado, el bloquecito cifrado resultante va a modificarse en la mitad, en más de la mitad de los bits. Vuelvo a repetirlo, a ver si se queda. Tengo un claro, una clave y el cifrado.
Ahora, tomo un claro en donde solo modifiqué el bit y mantengo la misma clave. Hago el proceso de cifrado y el bloque resultado difiere del anterior en más de la mitad de los bits. Ese es un efecto que se conoce en criptología como efecto avalancha. Y es un efecto que se quiere, digamos, alcanzar cuando uno diseña un cifrado en bloques. Entonces, ahora el tema es, ¿cómo diseño esos algoritmos? Bueno, nosotros no nos vamos a encargar de diseñarlos, sino de ver cómo los diseñaron. Y como ejemplos, partiendo de lo que se pretendía que debía satisfacer un algoritmo en bloques, tenemos varios algoritmos. El DES, que vamos a comentar en un momento, Data Encryption Standard, las variantes del DES, doble DES, triple DES, IDEA, AES, Blowfish, Twofish, CAS, Camellia, todos estos algoritmos que son en bloques, ¿sí? De alguna manera aparecen, los van a encontrar en la Cipher Suite de los protocolos. Algunos ya no se usan, como el DES, pero ahora vamos a contar que el DES, digamos, fue la piedra, digamos, inicial, la patada inicial de todo esto. Pero otros sí, el AES, que es el estándar, los van a encontrar en la Cipher Suite de los protocolos. O sea, son todos algoritmos que de una u otra manera aparecen en los protocolos, para setear en VPNs, bueno, después vamos a ver algunas aplicaciones de estos algoritmos. Nosotros no vamos a ver todos, solamente vamos a tratar acá y en términos generales del DES y del AES, que es el estándar actual. El DES en los años aparece en los años 70 aproximadamente, y el tema del DES es, digamos, hasta desde el punto de vista histórico, marcó un hito. Porque alrededor de los años 70, antes de los años 70, la parte de criptografía solo era, digamos, en un ambiente muy secreto, muy cerrado. Solamente la parte militar o los diplomáticos trabajaban en esos aspectos, y estaban las empresas justamente que hacían equipos criptográficos. En esa época, después de los 70, lo que es hoy el instituto, el NIS, en ese momento no se llamaba NIS, hace una convocatoria, si quieren verla, a toda la comunidad, diciendo que se pretendía elegir un estándar, un algoritmo criptográfico. Establece una serie de pautas que debe cumplir ese algoritmo, pero la fundamental es que el algoritmo iba a ser público. O sea, de alguna manera, con esta convocatoria, que se hace, ya les digo, en el año 70, 72 aproximadamente, ya de alguna manera la criptología, se está abriendo, si quieren verlo así, al mundo. Ante esta convocatoria se presentan varias propuestas. Por supuesto, estaba muy en pañales el tema, muy en pañales desde el punto de vista académico, el tema de criptografía. Entonces se presentan una gran variedad de algoritmos, pero de todos los que se han presentado, que se presentan en ese momento, el que de alguna manera se selecciona es el que nosotros ahora vamos a tratar. Vamos rápidamente a ver, que es el DES, Data Encryption Standard. El DES es un algoritmo en bloques que tiene una entrada. Nosotros generalmente cuando definimos un algoritmo en bloques, decimos bloques de 64 bits. Eso significa que va a dividir el texto claro en bloques de 64 bits, los va a procesar de acuerdo a una determinada clave y va a sacar un bloque de 64 bits. O sea, 64 bits de entrada, 64 bits de salida. Va a emplear una clave. La clave que utiliza el DES tiene 56 bits. Este es el espacio de todas las claves posibles, ¿no? Si mi clave va a tener 56 bits, voy a poder tener en total 2 a las 56 claves posibles. El DES, así como lo ven, esta es la estructura general, se caracteriza por ser un algoritmo, pues ya lo dije, en bloques, iterativo,
ahora les comento qué significa iterativo, y basado en algo que se conoce en criptología que se llama SP Network. Significa, este algoritmo que tienen acá, todas las primitivas o las operaciones, si quieren verlas así, que involucran el proceso de cifrado y descifrado, van a ser S de sustituciones y P de permutaciones. Fíjense qué notable, ¿no? Este algoritmo, las operaciones que tiene básicas son sustituciones, permutaciones y, si quieren verlo así, esto swap, nosotros estos cruces los llamamos swap, que en cierta forma es una permutación. O sea, estas operaciones que en clásica las vimos por forma separada y en forma como, digamos, de una u otra manera se podían romper, el de Villeneuve, si la clave es corta también, aunque es una sustitución polialfabética, ahora combinadas de una forma muy particular y estudiada, crean este tipo de algoritmos. Por ejemplo, el DES. Iterativo significa, porque y después todos, les digo, les comento porque todos los que vinieron después son del mismo tipo, ¿no? Son una SP Network. Iterativo significa que hay una ronda que hace un procedimiento determinado. Ahora rápidamente vamos a ver cuál es el procedimiento, no vamos a entrar, hace un procedimiento y ese procedimiento se repite varias veces. Una ronda es eso, en un algoritmo en bloques. Una ronda, en el caso del DS, es agarrar los 64 bits, dividirlos en 2 subbloques, procesar, esto quiere decir, proceso este primer subbloque, sumándolo XOR. Fíjense que acá las operaciones que me está dando son muy sencillas. Y el otro bloque lo cruzo. O sea, en realidad el proceso es, agarro el bloque que voy a transformar, lo divido en 2. Uno de los bloques lo sustituyo por otro y el otro lo cruzo. Eso solo, digámoslo así. O sea, esto se formula. Este proceso, que cada vez que se realiza aparece una clave, una subclave, o sea, ronda 1, clave 1. En la ronda 2 voy a aplicar otra clave 2. ¿No? Y ustedes me dicen, ¿pero cuál es la clave 1? Ah, bueno, acá viene algo que está en todos los algoritmos en bloques. Tienen dos partes bien definidas. Una parte que es el algoritmo propiamente dicho, que es lo que ustedes ven ahora acá, el DES, el algoritmo de cifrado y descifrado, y la otra parte que es el esquema de generación de subclaves. O sea, todos los algoritmos en bloques trabajan así. Tienen una parte, algoritmo propiamente dicho, y la otra parte es, dada la clave, entra en una licuadora y va generando subclaves, que son las que ustedes están viendo acá. Una de las preguntas que uno se hace es muy linda la estructura, la entiendo más o menos, bueno, no importa, pero lo notable de este algoritmo es no solo que es público, no solo que utiliza solo sustituciones y permutaciones, sustituciones polialfabéticas, ¿no? O sea, que es simple, sino también que el mismo algoritmo sirve para descifrar. Si yo acá, para cifrar, pongo el claro y saco el bloque cifrado, ¿cómo hago para descifrar? Fácil, donde dice input, ahora voy a poner el bloquecito cifrado, voy a aplicar la misma lógica que aparece acá, y voy a cambiar simplemente el orden de las subclaves. Entonces, es un algoritmo, para describirlo, iterativo, las rondas son sencillas, y se usa el mismo algoritmo para descifrar, nada más que cambio el orden de las subclaves. Esto dicho en forma muy general. Entonces, acá, algo para tener presente es todos, inclusive el AES, ahora que lo vamos a ver muy por arriba, todos estos algoritmos en bloques tienen esta particularidad. Algoritmo propiamente dicho, le digo yo, que es el algoritmo en donde entran parámetros o material de la clave y a partir de ahí genero los bloques cifrados, y por el otro lado un esquema o un proceso que pongo la clave, acá la clave del algoritmo, uno de los 2 a las 56 posibles opciones, y aquí
Bueno, en la cóctel, acá me salen las subclaves, ¿sí? Esto es algo que mencionamos en el DES y también copiado porque todos los algoritmos que salieron después del DES utilizaron, digamos, los mismos criterios de diseño. SP Network, todo esto, algoritmos iterativos, rondas que se repiten. En el DES aparece, nosotros ya le digo, no se preocupen si no es claro, simplemente que les quede la idea. El DES, la parte fundamental de DES, vuelvo al esquema, es esto que está marcadito acá. Es como si yo tuviera que analizar este algoritmo y decir, bueno, a ver, esto, acá hay una suma XOR, bueno, la suma XOR no me dicen, bueno, acá, esto que está marcado acá, esta función es lo que produce la sustitución, o se acuerdan que dijimos las sustituciones me dan complejidad. O sea, que lo es fundamental, el corazoncito del DES está dado por esa función f. Y esa función f, que se realiza de una forma muy clara a través de tablas, está compuesta por algo que se llama S-Box, cajas. Bueno, no sé si alguno habrá escuchado, S-Box. S es de sustitución. Box, caja. No sé por qué le pusieron box, pero la idea, en el caso del DEX, tiene 8 cajitas, 8 de estas estructuras, de estas sustituciones. ¿Qué me dicen estas sustituciones? Me dicen, voy a entrar 6 bits y voy a sacar 4 bits, de alguna manera. O sea, la sustitución en el caso del algoritmo DES, está, que es polialfabética, porque va a depender de muchos factores, está dada por reemplazar 6 bits por 4 bits, y otros 6 bits por 4 bits, y otros 6 bits por 4 bits. Entiendan que hay un proceso no lineal que está de alguna manera comprometido por estas cajas, por estas 8 cajas. Estas 8 cajas son fijas, S-Box. ¿Y por qué las marcamos? Bueno, por cuando se presenta el DES, se piensa que la selección, porque yo les estoy diciendo que este es el corazoncito del DES, esta es la parte fundamental del DES, decían que las cajas que se habían elegido, que por supuesto eran públicas, las se había elegido la NSA. Y que estas cajas, que les vuelvo a repetir, son cajas de sustituciones, me sustituyen un arreglo de 6 bits por uno de 4 bits, estas cajas tenían puertas traseras. Puertas traseras que implicaba que el conocimiento de esas puertas traseras, que lo tenía la NSA porque había seleccionado estas cajas, le permitía a la NSA poder sacar los claros sin necesidad de pasar por la clave. Bueno, yo les digo que eso fue de alguna manera una conjetura, pero el DES es uno de los algoritmos que más se ha estudiado, creo que más años, y al cual le han hecho todo lo que se les puede imaginar de técnicas de criptoanálisis, y la conclusión que se llegó es que nunca se pudo, de alguna manera, esa conjetura. La verdad, no hay ningún artículo académico que diga, fíjese, estas cajas están sesgadas, estas cajas dan tal información. Lo que sí se sabe es que esta elección de cajas, si ustedes miran, una caja es simplemente una matriz de 4 filas por 16 columnas, y lo que tienen en cada fila son permutaciones de números de 0 a 15, ¿sí? Piénsenlo así. Son las mejores cajas que se pudieron haber elegido. Cualquier otra disposición de estas cajas haría que el algoritmo fuera más débil. No vamos a entendernos mucho, pero esta es la parte oscura que le atribuyeron a las cajas, pero les vuelvo a repetir, las cajas son las mejorcitas que se podrían haber elegido.
El estado del arte del DES, bueno, el DES acá tienen ustedes, les dejo la slide, toda la cronología, desde que se convoca, que vengan, traigan sus algoritmos, bueno, seleccionan, hay un anterior al DES, bueno, el DES está diseñado por IBM, ¿no? Todo el proceso, bla, 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 acá tenemos dos cuestiones notables, el DES sale como estándar, se vuelve durante varios años, a 10 años, creo que pasaron 10 años desde que se anuncia como estándar y se lo vuelve a reconfirmar como estándar. Y acá lo que está marcado es los años en donde, en función de los académicos estudiando el DES, aparecen técnicas de criptoanálisis. Para los criptoanalistas esto es fundamental. Aparecen dos técnicas que son fundamentales, lineal, diferencial y lineal. O sea, no solo el algoritmo fue estudiado, analizado, le hicieron todo lo que a ustedes se les puede ocurrir, sino que además abrió un campo, si quieren verlo así, dentro del criptoanálisis, que es establecer herramientas para medir la seguridad de un sistema, de un criptosistema. Hoy por hoy, si yo tengo que analizar desde el punto de vista criptológico un algoritmo, tengo que aplicar sí o sí estas técnicas, criptoanálisis diferencial y criptoanálisis lineal, y ver si mi algoritmo es resistente a este tipo de ataques. Bueno, esto se los dejo. Bueno, el AES, estudiado, pero pasan los años y bueno, el estado del arte se hizo, también creó un hardware orientado a craquear el DES. Creo que lo último, no sé, habría que ver, esto está acá, se hizo una implementación de una de las técnicas de criptoanálisis lineal sobre FPGA, bueno, todo esto, yo el aspecto, digamos, fierrerío no lo entiendo, ¿no? Pero lo que sí entiendo es que con esta implementación en FPGA y utilizando la técnica de que les dije de criptoanálisis lineal, pueden romper un DES o se puede romper un DES completo. Full significa con todas sus rondas, que son 16, entre 12 y 15 horas. Esto es lo último que por lo menos yo tengo conocimiento de actual. No, el DES ya nos quedó chico, pero el DES queda chico por el tamaño de la clave y, si quieren verlo, porque las técnicas de criptoanálisis mejoraron de alguna manera el ataque por fuerza bruta. Entonces la gente empieza a pensar, ¿qué pasa si yo, en lugar de usar un solo DES, ustedes piensen siempre que el DES es una función de cifrado y descifrado a través de una clave? En matemáticas nosotros llamamos composición, si tenemos dos funciones, componer dos funciones es aplicar primero una función y después aplicar otra. Imagínense, la gente empieza a pensar, bueno, yo agarro, cifro un mensaje, un bloquecito con el DES y lo vuelvo a cifrar otra vez, el resultado, ese bloque cifrado, lo vuelvo a cifrar otra vez con el DES con otra clave. Bueno, el doble ciframiento no sirvió, no, se los cuento así, no sirvió porque se demostró, cada vez que uno intenta hacer algo, tiene que justificar por qué ese algo le aumentó la cantidad de claves, le mantuvo la seguridad, viene de todo un grupito y de alguna manera trata de atacarme esa mejora que hice. Bueno, la composición de A2 doble DES no sirvió, porque era tan segura como un DES. Entonces deciden hacer lo siguiente, un triple DES. Entonces es el DES, le aplico al mensaje con un mensaje dado DES con la clave K1, al resultado le aplico otra vez el DES con otra clave y al resultado le aplico el DES con otra clave. Bueno, logro aumentar en mi espacio de claves, con lo cual el problema que venía respecto del DES, que su clave era muy chica, de los ataques que había, que su clave era chica, lo soluciono con un triple DES. Pero, igual se sigue usando el 3D, ustedes en la Cypher Suite van a encontrar 3D, 3D, triple D, no sé cómo
así creo que 3 le ponen adelante, o triple DES, que es la composición del DES de 3 veces, ¿no? El DES, el triple DES, lo que queda corto en todo esto es el tamaño de los bloques. O sea, piensen que el triple DES compone DES 3 veces, la función DES 3 veces, pero está actuando sobre bloques de claro de 64 bits. Y eso es un problema hoy por hoy. Se pretende ahora que cuando trabajo en cifrados en bloques, agarre bloques más grandes de 64 bits. Hoy por hoy se está pensando en 128, 192 o 256 bits. Nos quedó chico el triple DES. Chico no en su espacio de claves ni en su seguridad. Nos queda chico el triple DES por el tamaño de los bloques claro cifrado. Entonces, en el año 98, 97, 98, fíjense todo lo que pasó desde el año 70 y pico, que casi 20 años, ¿no? Con DES, DES, doble DES, triple DES, doble DES, no, triple DES, bla, 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 bla. En el año 97, el NIST, que es el Instituto de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, hace una nueva convocatoria. Quiere reemplazar el DES. Bueno, cuando hace todas estas convocatorias, creo que Marcelo tal vez en detalle indique bien, les comente bien cómo son los pasos, toda la comunidad criptográfica, bueno, se lanza a responder a esa convocatoria. Por supuesto, la convocatoria exige ciertas condiciones, ¿no? Que el algoritmo sea público, que el algoritmo sea seguro, que el algoritmo sea rápido, que el algoritmo tenga una clave, se les pone ahora coto, una clave mínima de tantos bits, que, bueno, o sea, y ahí toda la comunidad presenta algoritmos. Los algoritmos son evaluados por todos y, bueno, van quedando, de todos los candidatos van quedando finalistas. Bueno, en el 99 quedaron 5 finalistas. Algunos de los finalistas están usados en la Cypher Suite de los protocolos, por ejemplo, el Twofish salió como finalista, y el que salió, el ganador, fue un algoritmo Rigendael. El algoritmo se llamaba así, creo que en belga se pronuncia Reindol. Estas son, ahora vamos a ver, las iniciales de quienes lo crearon, quienes los diseñaron, y este algoritmo que ganó es lo que se conoce como el AES, Advanced Encryption Standard. O sea, el nuevo estándar AES es este algoritmo Rigendael. Esto lo marcamos porque a veces uno lee este algoritmo y dice, ¿y este cuál es? Bueno, este es el AES tal cual lo conocemos hoy. Rápidamente, ¿qué es el AES? El AES es un algoritmo en bloques, ¿no? Estamos con algoritmo en bloques. El AES fue diseñado por 2 belgas, Richtman y Daemen. Por eso Rigendael, no sé la L por dónde sale, pero bueno, creo que la L es porque Reindol y tiene algún significado en belga, bueno, no sé, eso lo pueden ver en internet la historia. Estos son los 2 autores de este algoritmo. El algoritmo tiene o trabaja con una clave que puede variar entre 128, 192 o 256 bits. Me voy a ir apurando porque 256 bits. Y el tamaño de los bloques de claro y cifrado también pueden ser variables, 128, 192 y 256 bits, ¿sí? O sea, lo eligieron, no, 128 de clave, 128 de tamaño de bloque, tienes varios sabores el algoritmo, ¿sí? También es un algoritmo iterativo. ¿Se acuerdan que les conté en el DES la idea de una ronda, un eslabón y ir eso iterándolo varias veces? Bueno, acá en el AES pasa lo mismo. Tenemos una ronda que tiene determinadas funciones y esa misma ronda se va repitiendo cierta cantidad de veces, pueden ser 10 veces, 12 veces, 14 veces, en función del tamaño de la clave y del tamaño de los bloques de entrada y salida. Y es una SP network también, o sea, el criterio, la filosofía de diseño es justamente la misma del DES. Este algoritmo
también está basado en sustituciones y permutaciones. Vamos rápido, vamos rápido. No vamos a explicar de qué se trata. Yo creo que con eso, con lo que venimos así diciendo, los que quieran verlo en detalle, bueno, tienen las slides, y si no, en los papers justamente de especificaciones del AES, ahí van a encontrar todos los detalles de funcionamiento y características, ¿no? Además del análisis de seguridad que los mismos autores tienen que hacer cuando presentan un algoritmo, ¿no? En colores, si queremos verlo así, este es el AES. Esta es la estructura que yo les digo que tienen todos los algoritmos. Estos cuadraditos son los bloques, cómo se van acomodando los bytes, ¿no? Acá va un byte, acá va un byte, cómo se va disponiendo el bloque de entrada de 128 bits. Y acá lo que uno ve en los gráficos es cómo se van haciendo ronda a ronda las operaciones. Este es el algoritmo propiamente dicho. Y esto es lo que yo les marqué, que tienen todos los algoritmos en bloques, que es el esquema de generación de subclaves. Esto, que parece ser, digamos, siempre uno le parece que preocupa solo el algoritmo, el esquema de generación de subclaves es importantísimo. De hecho, muchos ataques hoy actuales al AES se han hecho en función de debilidades, entre comillas, encontradas al esquema de generación de subclaves, no al algoritmo, al esquema de generación de subclaves. El esquema de generación de subclaves está dado por este gráfico. No se pretende en este curso dar detalles. Yo los dejo en las slides. Los que quieren investigar pueden investigar en detalle el funcionamiento, pero tienen, recuerden, el algoritmo en bloques. Acá está el ejemplo utilizando un bloque de texto claro de 128 bits, produciendo un bloque cifrado de 128 bits. Están puestas las rondas cuando tengo 128 bits de entrada, 128 bits de salida y 128 bits de clave, 10 rondas, tiene que dar 10 vueltas, 10 iteraciones, tiene que producir este algoritmo. Este es el esquema de generación de subclaves, y acá lo que tienen, a diferencia del AES que tenía 8 cajas, el AES también tiene una cajas fijas, ¿no? Las cajas están determinadas por una clave. En el caso del AES, la caja que involucra la sustitución, que recuerden que las sustituciones son lo que me dan curiosamente complejidad, la caja del AES es de 8×8. Las cajas del DES eran de 6×4. Las cajas del AES son de 8×8. Significa que entra un byte a una caja, a la caja, en este caso a esta caja del AES, y salen 8 bytes. Acá me está diciendo, entra el byte 5,2 y sale el byte 5,2 y sale el byte, a ver que no veo bien, 5,260, ¿sí? O sea, en lugar de 8 tiene una sola caja. No vamos a ir, pero es una paquetería este algoritmo, ¿eh? Es una paquetería. Por lo que les quiero comentar, que los detalles de cada cosa, por qué se pone, es fundamental. Bien. El AES lo tenemos desde el 2000, ya lleva 21 años. Estimo que no tan en breve, pero que en un par de años se va a buscar un reemplazo del AES, porque en algunos aspectos, no de seguridad, pero de velocidad de procesamiento, se está quedando corto con respecto a algunas propuestas nuevas que hay. El AES, hasta ahora, tiene muchos ataques, efectivos no muchos, efectivos me refiero a prácticos, ¿no? Muchísimos sí, ataques teóricos, y hoy por hoy, y este es el paper que lo justifica, uno tendería a pensar que una AES de 192 o 256 bits es más seguro, pero no es así. Se prueba académicamente, estos señores, Bishukov y Dimitri, más fácil para mí pronunciarlo, no, Kobratovich no es tan difícil,
bueno, Virchoukov es muy conocido, demostraron que el AES de 128, o sea, un AES con 128 bits, es más seguro que un AES de 192 y un AES de 256. O sea que eso de aumentar el espacio de claves, dale que va, no sirve. Hay que, si aumento, ver los efectos de ese aumento de claves. Entonces, justamente estos autores demuestran la seguridad del AES de 128, que el espacio de claves es más chico, por esto que yo les dije, por ciertas debilidades, entre comillas, que tiene el esquema de generación de subclaves cuando estoy trabajando en el modo 192 o cuando estoy trabajando en el modo 256. Rápidamente, ¿cómo usar los block cipher? ¿Cuál es el problema que tienen los cifrados en bloques? Bueno, el problema que tienen es, fíjense, yo les dije, divido el texto claro en bloques de igual tamaño. Agarro el primer bloque, lo cifro con la clave. Agarro el segundo bloque, lo cifro con la clave. ¿Cuál es el problema que uno, por ejemplo, ve? Y bueno, uno ve que si yo tomo bloques iguales de texto claro, voy a producir bloques iguales de texto cifrado. Ustedes saben, por lo que me venimos viendo en cripto, que esas no son condiciones ideales, que haya repetición, o que haya reconocimiento, mira, este bloque de cifrado que después vuelve a aparecer, seguramente corresponde a estos bloques de claro. Eso me da información. Entonces, como esa modalidad dado el bloque, cifro, tengo el primer bloque cifrado, el segundo bloque, cifro, fíjense que siempre es con la misma clave, produce esta condición no deseada. Y si les muestro esta otra no deseada, por ejemplo, si ustedes tienen una imagen, este pingüinito, lo pasan, ahora vamos a ver cuál es el modo SB, obtienen, fíjense, una silueta del pingüinito. O sea, esto cifrado con un algoritmo muy seguro, pero en el modo ese que les estoy diciendo, claro, cifrado, claro, cifrado, claro, cifrado, se está produciendo acá un efecto no deseado, si este es el cifrado. Si aplico otros modos, la cosa mejora. La pregunta que ustedes me van a hacer, ¿y qué son los modos? Bueno, justamente es tratando de evitar este y otros, que no sé si tenemos tiempo de verlos, pero de otros problemas, esto de que a iguales bloques de texto claro, iguales bloques de texto cifrado, se decide de alguna manera encadenar o de alguna manera trabajar ya no el algoritmo, porque el algoritmo está demostrado que es seguro, sino trabajar cómo encadenar los bloques de manera tal de no tener esta propiedad no deseada de bloques claros, idénticos, iguales, bloques cifrados. Y acá aparecen distintos modos. El SB, Electronic Codebook, digamos, significan las siglas, es el modo de operación que les acabo de decir. Claro, bloque cifrado. Segundo bloque claro, segundo bloque cifrado, ¿sí? Así, chac, 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 uno concatenado con el otro. Ese se llama SB. Ya lo vimos y no tiene, es este que está acá, produce estos efectos. Y cuando lo que voy a cifrar tiene mucha redundancia, en este caso, fíjense, acá aparece, no sé, el cuerpito del pingüinito, las patitas del pingüinito, cuando lo cifro, por ejemplo, con un triple D, que es robusto, pero en el modo este que les digo, claro, cifrado, claro, cifrado, claro, cifrado, fíjense que la siluetita se mantiene, no fue un buen cifrado. Cuando uso otros modos, la cosa cambió. Ahora vamos a ver rápidamente otros modos. Lo mismo pasa con la manzanita, es otro ejemplo. Esta manzana, texto claro, la paso por un triple D. Convengamos que el triple D es seguro, excepto por el tamaño de bloques de 64 bits, pero es un algoritmo seguro, su seguridad está demostrada. Pero utilizado este algoritmo en bloques en ese modo, que es claro, cifrado, claro, cifrado, claro, cifrado,
Fíjense, la manzanita, si bien no es la misma, aparece la siluetita. Si el mismo algoritmo lo pongo en otro modo de operación, otro modo de encadenar los bloques cifrados, a veces intervienen también los bloques claros, fíjense cómo el cifrado cambió totalmente, ¿no? Respecto del claro. Entonces, esa es la idea de los bloques, de los modos de operación de los algoritmos en bloques. Los más conocidos, vuelvo para atrás, son el CBC, que se los voy a mostrar muy rápidamente, OFB, CFB, ahora vamos a ver qué es cada uno, ZR y GCM. Son los más conocidos. Hay un montón de modos de encadenar. Los que les tienen que quedar claro es que el algoritmo en bloques, cualquiera sea el algoritmo en bloques, lo opero de alguna manera, el algoritmo es seguro, pero lo opero de alguna manera que me va a mejorar, por ejemplo, el problema de bloques iguales de texto claro, iguales bloques de texto cifrado. O me va a mejorar otras condiciones. Podría ser, por ejemplo, el problema de perder bloques durante la transmisión, ¿no? El modo CBC, que es el más conocido, Cipher Block Chaining, modo de encadenamiento. Lo digo muy rápidamente. El bloque claro, piensen, P1, P2 es el bloque claro. Los modos de encadenamiento o de operación, Marcelo los definió como modos de trabajo, generalmente se llaman modos de operación, tienen un vector de inicialización, tienen un parámetro a partir del cual yo empiezo a encadenar los bloques cifrados, y más o menos la idea es esta: agarro el claro, le sumo XOR, un vector de inicialización, lo paso por un algoritmo en bloques cualquiera a través de una clave, piensen que estoy trabajando de a bloques, lo cifro y saco el primer bloque cifrado. Ahora, este bloque cifrado va a intervenir en la formación del siguiente bloque cifrado. Y este bloque cifrado va a intervenir en la formación del otro bloque cifrado. Por eso es un encadenamiento. Ya no es como antes, claro, cifrado, claro, cifrado, claro, cifrado, ¿sí? Este modo, CBC, muy conocido en la Cipher Suite, ahora después vamos a ver un ejemplo de una Cipher Suite, aparece, por ejemplo, acá podría poner un AES en el modo CBC. Acá en cripto con un AES, pero el procedimiento es este: agarro el claro, 128 bits, agarro un IB, 128 bits, la suma XOR bit a bit, encripto, bla, 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 bla. Por supuesto, el modo de encadenamiento para obtener los bloques cifrados tiene el proceso de descifrado, que es muy sencillo, es prácticamente lo mismo, ¿sí? No vamos a entrar en detalles porque si no, no terminamos más. Ustedes después al final me dirán, quiero ver esto, quiero ver lo otro, pero ahora como tengo que cumplir con tiempo y tema, sigo. Otro modo es el modo contador, también muy conocido. El modo contador es otra forma también de encadenar información en este caso, y ahora vamos a ver qué información, para obtener los bloquecitos de cifrado. El modo contador lo que hace es la entrada, pone inicialmente un valor, cifra, suma XOR con el texto claro. Fíjense que casi un Vernam, ¿no? De a bloquecitos tipo Vernam, ¿no? Suma XOR con otro bloquecito, bloque cifrado. La nueva entrada, al nuevo paso, en el paso siguiente, el contador lo pongo en 1, va a ser el valor que puse inicialmente incrementado en 1, por eso contador. Ahora, entra eso al bloque cifrado, a través de una clave genera un bloque random, déjenme usar random aleatorio ahí, genera un bloquecito de 128 bits, se suma XOR con el bloquecito de 100 y otra vez produce el bloque cifrado. Bueno, ZR es así. O sea, lo que está pasando acá es que cada bloque de texto claro, plaintext, está siendo modificado por un bloque resultado del cifrado de un cifrador en bloque, donde la entrada es un IB, un vector dado,
un nonce, un número elegido una sola vez, un vector dado, que paso a paso se va incrementando. También tengo el proceso de cifrado y el proceso de descifrado. Si uno entrara a analizar en detalle, podría ver ventajas y desventajas de cada uno de estos modos. Yo solamente los menciono rápidamente. Y la estrella hoy por hoy es este modo, que ustedes lo van a ver en la Surface Suite, que se llama GCM. GCM, la sigla significa Galois, nuestro amigo de campo finito, no sé si se acuerdan, Counter Mode. Es una combinación del modo contador con un proceso adicional que tiene que ver en el campo de Galois. No vamos a hacer detalles de esto, solamente decirles que este modo, aparte de lograr integridad de los textos cifrados que se van generando, autentica. O sea, este modo lo que hace es, voy a cifrar un mensaje, mando el mensaje cifrado y adjunto al mensaje cifrado una etiqueta, un tag. Entonces, ese tag me va a permitir decir que ese cifrado no fue modificado por el diablito. Este modo lo incorporé a las slides fundamentalmente para la gente del curso, porque no sé si recuerdan en la charla que dio Pablo Crossi sobre forencia o sobre la cripto aplicada a la forencia, él mencionó AES en el modo XTS. Bueno, acá está cómo funciona el modo XTS y lo que tienen que, así en general, para comentar es que el AES, utilizando este modo de encadenamiento, es como aplicar 2 veces el AES. O sea, el AES a un determinado valor con una clave y el resultado se vuelve a aplicar el AES. Un poco más complejo, ¿no? De lo que estoy diciendo. Pero bueno, este modo está en la slide y bueno, los que quieran trabajar sobre ese modo es simplemente porque lo mencionó Pablo y darles esta idea de que lo que hace es utilizar 2 claves de AES para poder, de alguna manera, enlazar claros y cifrados. Empezamos con cripto asimétrica. Voy rápido. ¿Hay alguien ahí? Porque yo estoy hablando. ¿Quedó alguien? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguien que diga algo? Vamos bien. Todo muy bien. Sí. Todo muy bien, gracias. Estamos enteros. Sí, en el chat que está todo ok. Está todo ok, o sea que termine rápido y va y cierre la PC más o menos. Chicos, a ver, vamos, arriba, wake up, arriba. Vamos a empezar. Ya empezamos con cripto asimétrica. Miren qué rápido. Bloques los dejamos, los modos de encadenamiento los dejamos. Ahora empezamos con cripto asimétrica, que es lo que nos correspondía hoy. Bien. ¿Cómo viene toda esta historia? Bueno, toda esta historia viene en que estamos viendo sistemas, métodos para proteger la información, para garantizar la confidencialidad de los datos. Alice y Bob se quieren comunicar de manera segura por un canal inseguro, donde está el diablito en el medio. ¿Y qué hacen Alice y Bob en el caso de la criptosimétrica? Comparten una clave secreta. El compartir esa clave secreta termina siendo un problema. ¿Por qué termina siendo un problema? Y bueno, porque la clave que es secreta la tienen que conocer solo Alice y Bob, y Alice se la tiene que mandar a Bob de una manera segura. Así que no terminamos nunca, ¿no? Porque primero aseguramos el canal y ahora tenemos que asegurar que las claves solo lo tengan Alice y Bob, que el diablito no tenga acceso a la clave. Recuerden que todo esto se basa en el secreto de la clave. Estos dos muchachos, ahora ya son grandes, Diff y Hellman, en los años 76, sacan un artículo que arman una movida, les puedo decir, pero impresionante. El paper publicado en la IEEE se llama Nuevas direcciones en criptografía. Y ellos lo que hacen justamente es tomar ese problema de la criptosimétrica. Ellos lo que dicen, esto de que la clave sea secreta
Y cada vez que Alice y Bob se tienen que mandar un mensaje, tienen que establecer la clave de una manera segura, bueno, entonces vamos a tener que pensar, pensemos, bueno, estos señores se les ocurre, por supuesto hay que leerse todo el trabajo tiene, bueno, acá empieza mucho matemática, acá no, ya empezó, pero bueno, acá una matemática muy particular. Ellos dicen, bueno, a ver, ¿cómo podría pensar un sistema en donde cifrar, por ejemplo, cifro con un parámetro público que lo conoce todo el mundo, pero para descifrar el parámetro lo tenga solamente el interesado de recibir el mensaje? Bueno, fíjense lo que empiezan a pensar. ¿Existe algún? Porque acá hay que pensar, uno puede tener grandes ideas, pero después hay que ponerlas en lápiz y papel. Bueno, ahora no sé en qué, será en una computadora, no sé, lápiz y papel sería antes. Ahora hay que pensar qué es el mecanismo, lo tengo que de alguna manera implementar. Bueno, ellos dan la idea de justamente un sistema, este es el simétrico que les mencioné, este es el problema que les comenté, y ellos es lo que presentan, es una solución a este problema, si quieren verlo así, de clave secreta. Ellos dicen, ¿podría conseguir algún tipo de mecanismo, armar algún tipo de mecanismo en donde Alice y Bob podrían generar la misma clave intercambiándose parámetros públicos? Y permítanme, voy a ir al dibujito, porque las ilustraciones, si estamos muy cansados, todas las ilustraciones, y más esta, que le puedo asegurar que me maté, elijo a Alice, elijo a Bob, el otro no, pero a ellos se les ocurrió el siguiente, esto se llama acuerdo de clave Diffie-Hellman. Ahora aquí, y esto se los quiero comentar, de aquí en más en asimétrica, vamos a trabajar, nosotros no lo vamos a hacer, pero vamos a mencionar, se trabaja en un campo que es en el campo de teoría de números. Acá los números naturales, enteros, las propiedades de los números enteros, los números primos, la operación son fundamentales. O sea, vamos a trabajar en un campo, nosotros no, pero todo lo que viene acá está trabajándose en esa estructura algebraica. ¿Cómo se les ocurre el esquema Diffie-Hellman? Yo lo puse Diffie-Hellman ilustrado. Fíjense, el esquema funciona así. Hay un número primo, entiendo que todos los oyentes entienden que es un número primo, si no, bueno, revisemos, pero... Y hay otro elemento que es un generador, tómenlo así, todo tiene acá una justificación. Hay otro elemento, un número primo y otro elemento, si quieren llamarlo de base, no sé. Tanto el número primo como la base son públicas, parámetros públicos. Entonces, el procedimiento es más o menos así. Digo más o menos porque probablemente no me lo entiendan, pero no importa, quédense con la idea. Después, si quieren ver, en las slides siguientes hay ejemplos haciendo los cálculos. Alice y Bob quieren generar la misma clave. Y ustedes piensen que acá en el medio, no lo puse, está el diablito. Ojo con lo que hacen, dice el diablito, porque donde yo los encuentre puedo tomar lo que ustedes están mandando y deducir la clave en este caso. El procedimiento es así. Alice elige aleatoriamente, y fíjense los términos que uso, aleatoriedad, o sea que siempre estoy sobre lo mismo. Bueno, elige aleatoriamente una clave privada. Ella solita se elige un número. Me elegí el 5 y no se lo digo a nadie. ¿Está bien? Elige ese 5, toma el 6, la base, y lo eleva a la 5. Lo eleva, decimos en matemáticas, es hacer 6 por 6 por 6 por 6 por 6, 5 veces, módulo 13. Hace esta cuentita.
Si yo hiciera 6 elevado a la quinta, 6 por 6 por 6 por 6, 5 veces, y le aplico módulo, me daría 2. Hace esa cuentita, Alice. Y le envía el 2 a Bob. ¿Sí? Le envía el número 2 a Bob. Bob, del otro lado, hace el mismo procedimiento, pero elige otra clave privada. Se la guarda él, la tiene él nada más. 4, eligió el 4. ¿Y qué hace? El número público, la base pública que es 6, la eleva a la cuarta, módulo 13, y se la envía a Alice. Fíjense que Alice y Bob, acá vamos a ver, Alice es la azulcita, Alice le mandó el 2, le mandó 6 elevado a la algo, el diablito ve el 2, sabe que es 6 a la algo, pero no sabe el algo. ¿Sí? Y, por otro lado, Bob le mandó el 9, el resultado. El diablito sabe que 9 es 6 a la algo, módulo 13, porque el 6 y el 13 son públicos, pero no sabe el algo, no sabe la clave privada de Bob, el numerito que eligió, el exponente que eligió Bob. ¿Sí? El diablito no sabe ni el exponente de Alice ni el exponente de Bob. No lo sabe. Bien, con este intercambio, azul hacia un lado, para el otro, y Marcelo usa la palabra magia de la matemática, pero yo les puedo decir que esto no es magia, esto es álgebra, no la vamos a hacer, pero es así, con lo que recibe Alice de Bob, elevado a su clave privada, obtiene un número, 3, ¿sí? Haciendo el mismo procedimiento, o sea, con lo que recibió Bob de Alice, elevada a su clave privada, 4, saca 3. Los dos, señoras y señores, han generado la misma clave secreta. En todo este intríngulis han generado la misma clave secreta. Y el diablito que está en el medio, les puedo asegurar, porque esto es un problema matemático, no puede determinar X, no puede determinar la clave privada de Alice, no puede determinar la clave privada de Bob, y matemáticamente lo que está haciendo es, no puede determinar el exponente, no puede calcular, ¿se acuerdan del logaritmo? No puede determinar, X sería el logaritmo en base 6 de 2. El logaritmo en base 6 de 9. Módulo 13, ¿eh? Ojo. ¿Está bien? O sea, el diablito no puede, obviamente, resolver un problema que es matemático, que es el problema del logaritmo discreto. En matemáticas, el problema del logaritmo discreto es un problema NP, no polinomial. No se resuelve hasta que alguien venga y le haga las cosas distintas, pero podríamos decir que es un problema muy difícil de resolver. No quiere decir que no tenga solución. Sí la tiene, pero es muy difícil encontrarla. Toda la parte, no solo el esquema de Diffie-Hellman, sino casi toda, por no decir toda, la criptografía asimétrica se basa en problemas matemáticos, y se basa en problemas matemáticos cuya resolución es compleja, es difícil. Son NP en matemática. Bueno, dicho esto, Alice y Bob se pudieron, gracias a Diffie-Hellman, encontraron el sistema. Fíjense, intercambian parámetros públicos y esa información pública al diablito no le da ninguna información. Para poder sacar la información tiene que resolver un acertijo, un problema matemático de una complejidad. Bueno, pero como todo, esto tiene, acá están, yo les dejo en las slides, esto para el grupo, ejemplitos de las cuentitas, ¿sí? No nos vamos a los problemas subyacentes, el problema del logaritmo, bla, 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 bla. Bueno, como todas las cosas, siempre el diablo se va a plantar. Está bien,
no puedo saber qué clave eligieron Alice y Bob, pero yo sí puedo hacer otras cosas. Y miren lo que hace el diablo. El diablo hace un ataque que se llama Man in the Middle. Se mete en el medio el diablito. ¿Y qué hace? Lo voy a decir rápidamente, merece un análisis detallado. Alice genera su clave secreta A y hace alfa, en este caso alfa, el 6 de antes, ¿se acuerdan del ejemplo? Ahora es alfa, lo eleva a la A y se lo manda a Bob. Bueno, ella cree que se lo manda a Bob. El diablito está en el medio, baja el alfa a la A que hizo Alice, que es la base elevado a su clave secreta, y el diablito se la cambia por su A, que es público, porque todo el mundo lo conoce, la base, elevado a la A'. Todos los prima son los factores, son los valores que el diablito genera, son del diablito, A' y B' acá abajo. Entonces, lo que le manda público a Bob, Alice cree que se lo mandó a Bob, el diablito lo intercepta y lo cambia y le manda lo que le conviene a Bob. Y lo mismo hace con Bob. Lo que Bob pretende mandarle a Alice, el diablito lo toma, lo cambia, ¿sí? Y se hace pasar por Bob y se lo manda a Alice. El ataque requiere un análisis más detalladito, no vamos a ver eso. Sepan que entonces el acuerdo de Diffie-Hellman, así como lo vimos, tiene ese problema, que se puede meter el diablo en el medio y puede hacerse pasar por Alice o por Bob. Cuando se hace pasar por Alice, mantiene mensajes con Alice, cuando haciéndose pasar por Bob, o se hace pasar por Alice y mantiene mensajes con Bob, y ninguno de los dos, ni Alice ni Bob, saben que el diablo está en el medio. ¿Cómo se soluciona este problema? Se soluciona con certificados, porque acá hay un problema de autenticación en Diffie-Hellman. O sea, cuando Bob recibe el parámetro público, ¿alguien se me murió? ¿Se mató? ¿Qué pasó? Sigo. Bueno, ¿sigo? ¿Qué pasó? No, estoy a ciegas. Bueno, ¿cuándo? Sigo. Bueno, ¿viene bien o viene, no sé cómo ponerle más dramatismo? Bueno, cuando, digamos, en todo esto, el tema, lo que hace de alguna manera el diablito, es hacerse pasar por. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera Diffie-Hellman, el esquema de Diffie-Hellman, puedo acomodarlo o puedo plantearlo para que realmente las partes, Alice y Bob, se identifiquen? O sea, Bob esté seguro que no le mandó un alfa a la prima, o sea, que el diablito no se metió, y lo mismo Alice, que el diablito no se metió. Y eso se logra a través de certificados. Exactamente. Entonces hay una autoridad, hay alguien que le dice acá, vamos a ver, acá tachamos y le dicen, miren, Alice, yo y Bob, les voy a asegurar que la clave pública que ustedes reciben, se para acá Bob y le dice, te voy a asegurar que el alfa a la A que recibiste es de Alice, te lo firmo yo. ¿Sí? Y lo mismo a Alice, te voy a asegurar que el parámetro público que te mandaron es el de Bob y que no se pudo meter el diablito. Eso se logra, por supuesto acá no lo vamos a ver, pero el acuerdo de Diffie-Hellman se establece un nuevo protocolo que es a través de alguien o de alguna entidad o de algo que certifique la identidad de las partes. Entonces ahora sí estamos tranquilos. No hay ese tipo de protocolo en donde de alguna manera se identifican las partes, ya no es, digamos, sensible a los ataques man in the middle. Va a tener otros problemas, pero no nos vamos a preocupar por ahora. ¿Está bien? Sigo. Bien. Pero hasta ahora lo único que vimos fue acuerdo de claves. ¿Y dónde está la criptografía asimétrica? Me suena a que, a ver, yo tengo que hacer algoritmos para cifrar y descifrar asimétricos. ¿Cómo viene esa mano? Bueno, vamos a ver un ejemplo de
el más conocido, la idea, ¿no? de un algoritmo asimétrico. Y bueno, la idea sería tener un texto que quiero mandar a Bob, lo voy a cifrar con una clave pública, acá el diablito la conoce, Alice se la manda a Bob con esa clave pública, Bob lo recibe y Bob con su clave privada puede descifrar, que no la conoce nadie, solo Bob, puede descifrar el mensaje. Vuelvo. Fíjense que este procedimiento me da la idea. Alice le quiere mandar un mensaje a Bob. Bob tiene que generar un par de claves, EB y DB, una E para que Alice cifre pública y una DB que va a mantener guardadita, privada, ¿sí? Entonces, la EB se la manda así, se la manda al mundo, se la manda a Alice por un canal inseguro. Te dice, bueno, Alice, ¿me querés mandar un mensaje? Sí, toma, esta es mi clave pública, EB, muy bien. Alice agarra el mensaje, lo cifra, pasa por el canal, el cifrado de M con EB, con la clave EB. Ahora vamos a ver qué proceso, ¿no? Con la clave EB. El que está en el medio, conoce la clave EB, pero no conoce de alguna manera la cuenta que se hizo entre el mensaje y el EB. Se la manda acá a Bob. Bob la recibe y con su clave secreta que no la vio nadie y la generó él, descifra. Bien, esta es la idea del esquema de cifrado RSA. RSA es un esquema de cifrado, Rive, Shamir y Adelman son los autores, y la idea de ellos para cifrar es la siguiente. Agarrar un número muy grande, estamos hablando 2048 bits, 600 dígitos, producto de dos primos muy grandes los primos, ¿sí? Vamos a trabajar en estructuras que por ahora no las vamos a mencionar, en estructuras muy particulares. Y ahora la pregunta es, ¿cómo funciona? Bueno, elegimos un número, elegimos dos primos muy grandes. Bueno, ¿cómo? ¿Y qué más? Bueno, ahora tenemos que elegir parámetros. Tenemos que elegir un procedimiento de cifrado y descifrado. Primero vamos a elegir parámetros. Vamos a elegir, ya elegimos un N, un P, un Q, y vamos a elegir dos valores A y B, tales que el producto de A por B sea congruente con 1, módulo P-1 por Q-1. Tómenlo todo esto rápido, no es, o sea, vamos a elegir parámetros N, P, Q, A y B. Y A y B tienen que cumplir estas condiciones. A y B, voy a prestar atención en las condiciones cuando analice el esquema, son los parámetros que voy a usar para cifrar y para descifrar. Ahora vamos a ver qué procesos, ¿no? Me dicen, bueno, para cifrar un mensaje M, ¿qué hago? Bueno, agarre M, agarre B, un B, que lo vamos a hacer público, y eleve M a la B módulo a N, módulo a la N. M a la B módulo a N, M por M por M por M, B veces. Y así saca el cifrado. Y ahora, ¿cómo voy a descifrar? Bueno, ahora agarre el A, pero el A tiene que cumplir esta condición. Y el A tiene que ser secreto, ¿sí? Eleve el cifrado a la A, y no por magia, yo no soy de la, o sea, magia no, sino por un proceso matemático, si el cifrado lo elevo a la A, donde A está el que A por B es 1, módulo P menos 1, va a volver a tener M. ¿Se entiende lo que hacen? Cifra un mensaje con una clave pública a través de una operación que se llama exponenciación módulo N y descifra con una clave privada, solo conocida por quien la generó. Ese es el proceso de esquema de cifrado RSA. A veces uno, o de clave pública, a veces uno cuando le dice a alguien que están usando un sistema de clave pública piensa que todo es público. Bueno, siempre hay algún secreto, ¿no?
El tema es que este secreto, esta clave secreta para descifrar, la tengo yo, no necesito compartirla con nadie, ¿sí? La tengo yo. Yo que la generé con esta propiedad A por B, bla, 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 bla. Bueno, este es el esquema de RSA. Bienvenidos al mundo. Este esquema de RSA también está basado en un problema matemático, y el problema matemático es el de factorizar un número muy grande. Porque, a ver si ustedes me entienden en toda esta cuestión, supónganse, fíjense qué pasa por el canal, ¿no? Esto hay que pensar bien. N, el producto de P y Q es conocido, pero P y Q no son conocidos. O sea, el proceso es así. Elijo dos primos que no doy a conocer, muy grandes. Hago el producto de esos dos primos. Defino un módulo y voy a trabajar sobre ese módulo. Elijo las claves de clave pública y clave privada, la clave de cifrado y la clave de descifrado, que cumplen esta condición. Es importante que cumplan esta condición porque si no, no puedo descifrar. Entonces, una vez que elegí los parámetros, los dos primos, secretos, el módulo, lo doy a conocer, es P por Q, elijo los parámetros A y B, uno es público y el otro es secreto. Una vez que elijo todo eso, hago el proceso de cifrado y descifrado. Bueno, la cuestión es, el que está en el medio, que es Mallory, es acá el diablito. ¿Qué ve en el canal? ¿Qué es lo que está viendo? Y bueno, está viendo esto primero. Está viendo un mensaje que no conoce y que intentaría conocer, elevado a un parámetro que sí conoce, porque es clave pública, no sabe qué mensaje, él está viendo el resultado de esta cuenta, el C, que es el mensaje que no conoce, elevado a un parámetro público, módulo N. Eso es lo que está viendo. Se puede determinar que si el diablito logra factorizar N, saca P y Q. Si saca P y Q, A es público. Si saca P y Q, saca P-1 por Q-1. Como A, acá puse E, pero es A. A es público, ¿no? La clave pública, ¿no? Conoce la clave pública. Conoce P-1 por Q-1, puede determinar la clave privada. Créanme que esto es así. Entonces, a raíz de este análisis es que se puede decir que la seguridad del RSA está basada en el problema de factorización entera. Sigo. Ejemplo para los que quieran jugar con todo esto. Y conclusión. El criptosistema de RSA es muy bonito en el sentido de que es todo justamente demostrado, tiene sus bemoles porque en determinados rangos ya la generación de primos muy grandes, no hay algoritmos determinísticos, son algoritmos probabilísticos los que hay que usar, hay tiempo de procesamiento para cálculo de los parámetros que se utilizan en RSA. Así que bueno, la conclusión es que RSA como esquema de cifrado, muy lindo, muy redondito, pero cuando los mensajes son muy grandes y cuando yo tengo que cifrar, cada vez que voy a cifrar un mensaje tendría que generar dos primos, multiplicarlos, ¿no? Todo ese proceso es muy, no imposible, pero lleva tiempo. El criptosistema RSA, digamos, no es viable para cuando tengo muchos mensajes y cuando tengo que hacer comunicaciones con mensajes de tamaño muy grande. Ahora bien, como esquema de cifrado no va, pero algo le tenemos que sacar. Bueno, le sacamos el jugo como esquema de firma. Y aquí viene la autenticación. Y me voy a apurar. Aquí viene la autenticación. Ya entramos
Ahora, en otros, o sea, vimos criptosistema de clave pública, bla, 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 pero sí, hay no solo RSA, hay un montón de criptosistemas de claves públicas, no es solo RSA, hay un montón, el GAMAL, ¿no? Todos basados en aritmética o en teoría de números, si quieren verlo así. Todos tienen este problemilla de que, bueno, requieren operaciones, generaciones de primos, ¿sí? Que llevan tiempo, y cuando uno necesita un sistema dinámico de envío de información protegida, estos sistemas fracasan, porque no son muy, para mensajes muy grandes, son bastante pesados. Pero vamos a sacarle el jugo a estos esquemas. Entonces ahora viene otra característica que nosotros estuvimos viendo, que es lo que se llama autenticación, ¿sí? Ustedes se acuerdan que en el triangulito que mostraba Marcelo teníamos siempre confidencialidad, integridad, disponibilidad, y bueno, y la autenticación, y bueno, nosotros la ponemos, hagamos nuestro propio porque vimos que autenticarse es importante, lo vimos con Diffie-Hellman. Alice y Bob tienen que identificarse, porque si no se identifican quiénes son, bueno, el problema de Alice y Bob, al no identificarse, listo, el diablito se mete en el medio y puede hacer desastres. Entonces, otro aspecto de la criptografía es justamente la autenticación. ¿Y cómo consigo la autenticación? Bueno, la autenticación la consigo a través de una firma. O sea, de alguna manera yo firmo un documento y esa firma la verifica la otra parte y dice, sí, esta es Edith la que firmó, esta es Sally, este es Bob, ¿sí? Acá está la definición formal de firma, que cuando uno quiere armar un esquema de firma requiere ir a lo formal, porque si no puede armar desastres más que un esquema de firma. Y ahora el repaso de usar RSA ya no como criptosistema, sino como esquema de firma. Y es ligeramente, la elección de los parámetros es igual, nada más que ahora para firmar usando RSA, voy a firmar, sync significa signature, ¿no? Yo tengo este mensaje. Para hacer una firma, ¿qué tiene que haber? Un proceso de firma y un proceso de verificación, ¿está bien? O sea, por un lado, yo firmo, yo tengo mi trazo, mi forma de firmar, mi huella. Por el otro lado, alguien dice, ah, sí, reconoce, verifica que esa es mi firma. Estos dos procesos que se tienen que formalizar en un esquema de firma, en el caso de RSA están hechos así. Voy a firmar el mensaje X. ¿Y cómo lo voy a firmar? Lo que va a hacer es operar el mensaje de la siguiente manera. Lo eleva. ¿Se acuerdan que para cifrar usábamos la clave pública? Bueno, ahora para firmar va a firmar con la clave privada. Esa es la firma. O sea, agarra el mensaje, agarra todos los parámetros tal cual los definimos antes para el criptosistema RSA, nada más que ahora los parámetros los voy a manejar distintos. Para firmar voy a usar mi clave privada. Y para verificar voy a usar mi clave pública. ¿Está bien? Entonces, ahora cambié los roles de alguna manera de las acciones, ¿no? Para firmar. Firmo elevando mi mensaje a la clave privada, mi firma está protegida por mi clave privada y la verificación es pública. Como verifico en RSA y lo hago a través de mi clave pública. Paso rápido, paso rápido, paso rápido. Bueno, ya tenemos entonces una aplicación de la parte de cripto, en el caso de RSA, ¿no? De criptología de clave pública para firmar documentos. Ahora bien, las claves públicas, de alguna manera, supónganse tengo un criptosistema RSA porque voy a mandar un mensajecito, no sé, voy a cifrar una clave con RSA, que es un mensaje corto. No quiero decir que cuando yo dije no es viable,
no es viable usar criptosistema de clave pública para encriptar muchos mensajes. Para eso va la criptosimétrica. Ahora, supónganse que yo quiero cifrar una clave, nada más, y quiero mandar, bueno, pues ahí sí, una clave es un solo mensaje, puedo usar RSA, cifrarme esa clave usando RSA. No sé si soy claro. Pero alguien tiene que también certificar las claves públicas. Esto parece una cebolla, cada vez le ponemos más capas porque el diablito está en todos lados. Entonces lo que se hace es, hay claves públicas, pero como yo tengo que estar convencida de quién es, a quién pertenece esa clave pública, tiene que haber una tercera parte que me esté diciendo que esa clave pública es de Alice y esa clave pública es de Bob. Y ese decir es de Alice y es de Bob significa yo te firmo que esa clave pública es de Alice. Yo te firmo que esa clave pública es de Bob. Dicho esto a una velocidad que ya me quedan 2 minutos, se viene otra propiedad, y otra propiedad es la integridad. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan del triangulito? Fíjense lo que le dedicamos a confidencialidad y lo poco que le dedicamos a lo otro, autenticación e integridad. Le dedicamos poco por una cuestión de tiempo, no porque sean menos importantes que la confidencialidad. La integridad. Se viene la integridad, señores. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede hacerme este diablito? ¿Se acuerdan? Tenemos en el medio, ya vimos que el diablito me puede leer los mensajes, el diablito puede, por Diffie-Hellman, hacerse pasar por, y el diablito hay otra cosa que puede hacer. Puede agarrar el mensaje, ¿no? Supónganse que yo mando un mensaje simplemente firmado, no me interesa cifrarlo, lo firmo. Entonces, ¿el diablito qué hace? Sí, es el mensaje, baja el mensaje, me lo cambia, hay una forma de falsificar firma, o hace que Bob crea que la firma del diablito es la firma de Alice, y chao, ¿no? Y acá hay un proceso que tiene que ver con modificar, ¿no? El mensaje. ¿Cómo hago yo para que ese diablito no tome el mensaje del canal, lo modifique y me lo mande, y Bob, por el otro lado, lo considere un mensaje válido? Bueno, esa acción de evitar que un mensaje se modifique y estar seguro que el mensaje que recibo no fue alterado de ninguna manera, ese mecanismo para garantizar eso lo hacen las funciones de hash. Y rápidamente voy a decir que es una función de hash. Una función de hash es una función matemática que, funciones, la idea de funciones creo que la conocen todos, que considerando una entrada de longitud arbitraria, la función me devuelve una salida de longitud fija. Lo que estoy diciendo es esto. Un hash es, miren acá en el dibujito, un embudo. Entran mensajes de cualquier longitud, cualquiera, y lo que hace el embudo es, de acuerdo al diámetro de abajo del embudo, no sé, el pico del embudo, acá me va a alargar bits, me va a alargar valores que tienen una cantidad fija de bits. Por ejemplo, puedo decir mensajes de cualquier tamaño, y acá el hash, decimos nosotros, tiene 64 bits. Eso significa que todos los valores posibles de acá van a ir, todos los posibles 2 a la 64 valores. O me larga un hash de 128 bits. Me está diciendo que esta función, todos los valores que saque esta función, valores que pueden ser interpretados como números enteros o arreglos, van a tener la misma cantidad de bits. ¿Se entiende? A cualquier tamaño de entrada sale un resultado de longitud en bit fija. 160, 256, 512, bueno. Pero las funciones en criptografía hasta ahora, lo único que yo les mencioné es una propiedad de la función. La función lo que tiene que hacer es algo muy grande, parecería una compresión nada más, ¿no? Algo de tamaño grande me lo comprime siempre
a algo del mismo tamaño, la misma cantidad de bits. En criptografía, lo que se pretende es más. Las funciones hash criptográficas, se dicen, se pretenden más propiedades. Y las propiedades, por supuesto, para garantizar integridad. Las propiedades son estas. Dado un mensaje, es muy fácil calcular el hash. Dado el hash, es muy difícil determinar cuál fue el mensaje que me produjo ese hash. ¿Sí? La imagen, la inversa. Dada la imagen, es muy difícil encontrar el elemento del dominio que me produjo ese elemento en el codominio. Y tiene otra propiedad, tiene varias más, pero bueno, en particular la más importante es que es muy difícil, y yo uso términos muy difíciles, pero todo esto matemáticamente tiene digamos, una connotación que es difícil, que es duro, que es intratable, ¿no? Bla, 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 bla. La connotación es la siguiente. Dado dos mensajes distintos, o sea, vamos a ponerlo así, es muy difícil encontrar, yo meto acá la manito en la boca del embudo, ¿no? Es muy difícil agarrar dos mensajes que pasando por el embudo me den el mismo hash. Eso sería lo mismo que decir, es muy difícil que dado el hash, encuentre dos mensajes que me den el mismo hash. O sea, sería para a ver si lo digo bien, porque capaz que lo dije al revés, sería muy difícil para el diablito, dado un hash, por ejemplo, encontrar el mensaje que le produjo el hash. Pero supongamos que el diablito en una de esas sacó un mensaje, sacó el hash. Para el diablito es muy difícil encontrar otro, es muy difícil alterar el mensaje anterior y obtener el mismo hash. Porque lo que yo hago es lo siguiente, recibo un mensaje y adjunto el hash. ¿Qué hago? Agarro el mensaje, lo paso por la función de hash y veo, comparo, ¿me dio igual? Ah, entonces no se alteró. Si el diablito tuviera la capacidad de alterar el mensaje produciendo el mismo hash, a mí me llegaría el mensaje alterado, lo chequeo, me da el mismo hash y lo tomo como válido. No sé si se entiende. Entonces, la dificultad acá es encontrar procesos que me permitan verificar estas condiciones, que no va a ser fácil encontrar colisiones. O sea, yo tengo que idear un proceso matemático a través del cual no solo haga una compresión, dada la entrada, comprima a un determinado valor, sino además que esta función sea resistente a las colisiones. No imposible, resistente. Significa que encontrar dos mensajes que produzcan el mismo hash sea muy difícil. Qué rápido, dejo todo para después. Las funciones hash más conocidas, MD5, SHA-1. Mañana vamos a practicar con el curso con estas funciones. Este es el esquema de la función, no importa, pero este es el valor de hash. ¿Sí? Si acá hiciera un cambio en la entrada del MD5 de un solo bit, este valor hash cambiaría totalmente. Pero sí sé que hay mensajes, hay pares de mensajes que me dan este valor hash. Este es el hash de un SHA-1. Este es el hash de SHA-256. Y el nuevo modelo de hash, el nuevo estándar, ¿no? SHA-1, SHA-2, es el KECAC, SHA-3. También, al igual que con el AE, se llamó a la comunidad, se presentaron todos los, inclusive acá de Argentina, Penasi y Montes presentaron el TIP3, presentaron el certamen SHA-3, ellos, bueno, no sé, faltó poquito para llegar a la final, pero no alcanzaron la ronda final. Y bueno, el nuevo estándar SHA-3 se llama KECAC, que tiene un paradigma totalmente diferente al paradigma que tiene SHA-1, MD5, SHA-2, 250, porque sale un estándar y salen todos los parecidos que se te pueden ocurrir,
Bueno, este nuevo SHA-3 es un paradigma totalmente diferente al que se usa en los modelos SHA, en la serie SHA, MD5, Riemann y todos los conocidos. Bueno, y acá hay un ejemplito hashado, supongamos el texto claro, las águilas no cazan moscas, está hashado, acá no usé Cryptool, acá usé un programa online y este es el hash de 128 de 256, este debe ser 256 bits que me genera el Keccak, ¿no? Uno puede acceder a aplicaciones online y acá está la base del Keccak, no nos interesa, bla, 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 bla. Aplicaciones de lo que hemos visto, de los hashes y de los algoritmos de firma. Tenemos HMAC, que es un código de autenticación de mensajes, Conclave, que sirve para un código de autenticación, sirve para autenticar y alcanzar integridad de los mensajes, y utiliza los hashes, funciones hash, y también Conclave, y también utiliza, bueno, el SHA-3, hay una opción en donde ya creo que se está poniendo en el HMAC el nuevo estándar, el SHA-3. Bueno, el HMAC es una construcción que salió hace bastante, en 1996, porque me permite de alguna manera, es una construcción para alcanzar integridad y autenticación, y lo que me permite es modular respecto a la función hash que yo use. Y otro ejemplo de lo que vimos, tal vez algunos ya lo conozcan, donde se aplican funciones hash, firma, criptografía simétrica, criptografía asimétrica, es la aplicación PGP, Pretty Good Privacy, en donde es un híbrido, es una aplicación que sirve para cifrar, para firmar mensajes, proteger email. Bueno, salió en el año 1991, lo desarrolló Zimmerman, fue todo un problemón porque, bueno, utilizaba toda la cripto que en ese año se estaba, digamos, se había lanzado, cripto simétrica para cifrar y descifrar, cripto asimétrica para firmar, para autenticar, y funciones hash para alcanzar integridad.